Bien, quedamos entonces en esta parte de la reflexión de que nosotros no podremos evadir estas historias, estas conductas que aparecen en el texto sagrado y evidentemente tendríamos que buscar alguna pista que nos permita dar la solución a cómo enfrentarlos, cómo explicarlos, cómo entenderlos, ¿no? Y sobre todo, hermanos, entender con mucho mayor claridad, por qué están en la palabra de Dios y que no son realmente palabra de Dios, sino que están en la palabra de Dios. Voy a compartir la pantalla para entonces, continuar con la clase. Muy bien. ¿Qué pistas podríamos dar como para entender todo esto que hemos platicado, todas estas historias? Como decía mi hermana Esther, a veces cuando uno las encara, uno las enfrenta, pues uno termina abandonando la lectura porque uno no sabe por qué, ¿no? Porque este tipo de acciones tan difíciles. Ajá. Bien, la primera, hermanos. La primera pista de solución es la siguiente. Miren, no debemos olvidarnos en primera instancia que el Antiguo Testamento tiene un aspecto profundamente humano. Ujú. Profundamente humano. ¿Por qué están esas historias, esas acciones, estas maneras de comportarse de los personajes bíblicos? Porque son humanos, de carne y hueso, como usted y como yo. Porque fueron personas que también son producto de la caída. Que sus acciones están determinadas con base en las consecuencias del Génesis 3. Cuando en el Génesis capítulo 3 nos narra las consecuencias de la caída, ¿no? La entrada del pecado al mundo, la corrupción que se instala en el actuar del ser humano. Bueno, nos damos cuenta, hermanos, que estas historias proceden de hombres, ¿no? Y mujeres también movidos por su propia, la propia característica de la humanidad caída. Debemos saber en primera instancia que la palabra es de Dios, que dijimos que ha sido inspirada por hombres eh, guiados por el Espíritu Santo. Pero también cuando hablamos acerca de la inspiración divina, hablamos acerca de la manera en que Dios respeta la personalidad del escritor sagrado, ¿no? Y por lo tanto, es palabra de Dios, pero está escrita por hombres. Ajá. Por hombres. Por hombres movidos también por su propia impronta, por su propia personalidad, por su propia visión que tienen de Dios, ¿no? Entonces, será una historia que cuente la vida de personas concretas, personas históricas, con sus defectos y virtudes. Ujú. Y esto es lo que hace maravilloso el texto sagrado, porque la Biblia, hermanos, no se avergüenza de presentar los hechos tal y como sucedieron. Dios no permitió que el escritor sagrado no maquillara o tratara de disimular, sino todo lo contrario. Con todas estas acciones desagradables y muchas veces crueles, el texto sagrado nos da la enseñanza de las consecuencias que ha tenido el pecado en el obrar del ser humano, del ser humano. Y que estos personajes bíblicos, ¿no? Que estos personajes que no dudamos bajo ninguna circunstancia que hayan sido hombres y mujeres de Dios, son muy parecidos a nosotros, ¿no? Nosotros también somos hombres y mujeres con defectos y virtudes, somos hombres y mujeres que deseamos ser cada día buenos, cada día mejores delante de Dios, pero que aún así hemos cometido y hemos decidido acciones, ¿no? Hechos concretos que nos avergüenzan, que nos lastiman. Hechos, hermanos, que sin duda, ¿no? También
complicarían la fe de cualquier persona si supiera lo que hemos hecho, si supiera lo que hemos dicho, ¿no? Si el pastor se enterara, si la iglesia supiese, si mi familia conociese, si mi esposo, mi esposa, si mis padres se dieran cuenta, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que bueno, también nosotros somos producto de esta consecuencia del pecado que está en nosotros. Y que evidentemente el hecho de que estas historias con este lado profundamente humano, dice la palabra que fueron escritas para nuestra enseñanza, para darnos cuenta de que el hombre cuando se aleja de Dios es capaz de hacer cosas. En el caso de los benjaminitas, del caso de la mujer de los levitas, estamos en una etapa en donde no había rey, donde cada uno hacía lo que se le parecía, donde la gente cuando se aleja de Dios, ¿no es cierto?, termina cometiendo actos aberrantes, aberrantes. Y eso, ¿no es cierto? La Biblia no lo calla, lo manifiesta, lo pone como una enseñanza para que evidentemente nosotros no caigamos en ello. Entonces, lo primero que tenemos que saber, hermanos, es que el Antiguo Testamento va a manifestar al hombre y a la mujer con sus defectos y virtudes y no va a avergonzarse en dar a conocer hasta dónde el hombre, lejos de Dios, es capaz de llegar. Ujú. Pero no es porque lo avale, sino porque nos está diciendo cuál ha sido la consecuencia de la decisión del hombre al alejarse de Dios. Una segunda pista para solucionar un segundo aspecto que podríamos tener y debemos tomar en cuenta para entender esto, hermanos, es lo siguiente. El Antiguo Testamento es divino, precisamente porque no encubre lo humano. Por eso lo hace sagrado el texto, porque no está encubriendo al ser humano en sus actos. Y esto, hermanos, el hecho de que el Antiguo Testamento no encubra, no sea solapador, diríamos, de la humanidad ah, pecadora del hombre, revela algo muy importante. Y esto es lo maravilloso del texto sagrado, que aun a pesar de que el hombre es capaz de hacer actos aberrantes, ¿no? Dios siempre lo aceptará como es. Dios siempre manifestará su amor y su gracia. Entonces, si nosotros consideramos este punto, hermanos, nos damos cuenta que no existe ese tal Dios castigador, Dios cruel, Dios malvado, Dios perverso, ¿no? Sino más aún que Dios, hermanos, no ama a seres ideales, ¿no? Seres perfectos, porque aunque Él nos creó perfectos y Él no quería que el hombre pecara, ¿no? Sigue sabiendo que somos hombres y mujeres tendientes al mal, tendientes al pecado, ¿no? A violar, a asesinar, a mentir, a fracasar, a blasfemar, a sentir odio, a sentir bronca. ¿Cuánto no hemos sentido odio en algún momento de nuestra vida? Y aún así Dios nos sigue amando, Dios sigue diciendo que Él nos acepta tal cual somos, ¿no? Y que desea que cambiemos. Dios no ama seres ideales, sino a personas reales, con sus pecados, con sus deseos de venganza, con sus injusticias, con sus blasfemias. Dios sigue amando al ser humano como es, ¿no? Que tiene que pagar las consecuencias de sus actos, sí, pero no es porque Dios lo quiera, es porque el hombre lo ha querido así, ¿no? Cada uno de nosotros somos constructores de nuestras propias condiciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Por eso cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, podemos entender claramente la teología del apóstol Pablo cuando él dice en Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Todas esas situaciones que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos una pista muy interesante de la gracia de Dios, de este amor de Dios, ¿no? De este amor de un padre amoroso, paternal, que no está de acuerdo con las acciones de sus hijos, pero que aún cuando sus hijos han hecho lo indecible, ¿no? Lo indecible, Cristo muere por nosotros. O sea, Cristo no murió por nosotros
cuando dejamos de ser pecadores, cuando éramos hombres y mujeres perfectos. O sea, Jesús nunca dijo, bueno, voy a esperar a que se porten todos bien, voy a esperar a que nadie mate, que nadie asesine, que nadie viole, que nadie mienta, que nadie sienta venganza, y entonces recién ahí voy a morir por ustedes. No, Pablo dice claramente, ¿no? Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, todavía. Y algo interesante que recalca el apóstol Pablo, este Dios del cual Pablo sin duda alguna conocía todas estas historias. Pablo las sabía, creo que mejor que nosotros, ¿no es cierto? Porque conocía el Antiguo Testamento al derecho y al revés. Fíjense cómo Pablo declara, aún conociendo todo esto, todas estas historias escandalosas, dice, así demuestra Dios el amor que nos tiene. Esta expresión que aparece en el Nuevo Testamento es la expresión de un Dios que aparece, que obra, que trabaja, que existe en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Entonces, es interesante, hermanos, ver cómo Dios siempre está dispuesto a perdonar, ¿no? Dios perdonó a David, evidentemente, aun cuando la espada pues no se fue de su casa, tuvo todas estas consecuencias, ¿no es cierto? Pero Dios lo perdonó y Dios perdonó. Fíjense algo bien interesante. Cuando Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? No muere teniendo a su lado a dos de sus discípulos. No muere teniendo a su lado a dos de sus seguidores. Jesús muere teniendo a su lado a dos ladrones, a dos pecadores. Esto es interesantísimo. Es el Dios entonces, hermanos, que en medio de todo esto, ¿no? De todas estas acciones, siempre está dispuesto a perdonar. Siempre, siempre. Porque su amor es mucho más grande que cualquier acto que pueda cometerse, ¿no? Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y entonces el perdón produce cambios, produce transformaciones, ¿no? David, después de esa situación, no volvió a hacerlo, no volvió a pecar, ¿no? Entonces, vemos claramente, hermanos, que el texto sagrado exalta a Dios en su bondad, exalta a Cristo. Y aunque para nosotros es muy difícil entenderlo porque nadie podría perdonar a aquel que blasfema o que te ofende, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos podido perdonar a alguien porque nos ha ofendido? Ahora imagínate que blasfeme con nosotros. Sin embargo, después de que Job blasfemó, dice la palabra que Dios le recompensó, ¿no? Porque Job se humilló y dijo, ahora me humillo en polvo, ¿no? Me humillo en polvo, porque ahora mis ojos ven lo que antes no veía. Ujú. Y esto es muy interesante. Entonces, esto es una segunda pista de solución para entender por qué aparecen estas historias allí. Y estas historias, hermanos, no tienen que ver más, no tienen que ver mucho eh, eh, con, con los hombres y las mujeres que cometieron este pecado, sino más bien tiene mucho que ver con el Dios que perdona, ¿no? El Dios que perdona, el Dios que da una oportunidad para que el hombre se arrepienta y venga la salvación. Una tercera pista que encontramos, ¿no? Y que debemos tomar muy en cuenta, y esto es muy importante, es que el Antiguo Testamento es una obra histórica, hermanos, una obra histórica, una obra que tardó mucho, mucho tiempo en escribirse, mucho tiempo. Es una obra donde evidentemente, hermanos y hermanas, tardó más de 12 siglos, 12 siglos. Y evidentemente, queridos hermanos y hermanas, durante todo ese tiempo, pues se hizo, ¿no es cierto? Durante todo ese tiempo, este, ah, hubo un cambio fundamental en costumbres muy antiguas, ¿no? Debemos entender que el texto sagrado no se escribió
en un momento de la historia, no se escribió estando en una época donde los valores de esa época eran parecidos a los nuestros, ¿no? El texto sagrado muchas veces refleja costumbres muy antiguas, incluso muy bárbaras, ¿no? Muy dolorosas que para nosotros nos choca, es chocante para alguien del siglo XXI, ¿no? Pero en aquellos tiempos, hermanos, eran formas aceptables, eran formas en que la sociedad iba evolucionando en cuanto a su moralidad, ¿no? Por eso es que hay etapas en la historia donde los personajes pueden tener una esposa, dos esposas, ¿no es cierto? Tres esposas. Muchos se justifican que quisieran ser como Salomón, que tuvo mil esposas, ¿no es cierto? Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué ahora no? ¿Por qué en aquel tiempo sí se permitía? Porque es una obra histórica, hermanos, que nos está diciendo cómo los valores éticos fueron encaminándose de manera paulatina en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Y que se fueron perfeccionando. Y que muchas de esas prácticas en el tiempo terminaron no siendo más, ¿no? Que solamente las vemos en un momento histórico del texto sagrado, pero después ya no las vemos, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que se eliminó, que se entendió que la forma en que Dios fue revelando su voluntad al ser humano fue perfeccionando esa, esa cosmovisión, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, el caso del anatema, ¿no? Que es lo que vimos en la Guerra Santa, que se da en una etapa histórica de conquista, ¿no? Donde en aquellos tiempos la conquista era la forma más común de tener que poseer una tierra que pues no tenés, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Que por eso vemos que el anatema significa destrucción total en la Guerra Santa. Pero ya no lo vemos después, hermano, solamente lo vemos en un momento, es una etapa, es una situación, pero posteriormente desaparece el anatema, ya no hay una indicación, no vemos, hermanos, una orden, una ley. Entonces nosotros no podríamos permitir pensar que lo que aparece en un momento histórico, en un momento de una época donde Israel vive esas situaciones, no podemos pensar que eso se tiene que mantener en el tiempo, porque vuelvo a repetir, ya no hay otra indicación en los posteriores escritos sobre esto, todo lo contrario. Hay acciones, ¿no? Que tienen que ver con la gracia, con el perdón. Entonces la Guerra Santa desaparece pronto, vamos, porque era solamente ese momento histórico que el pueblo requería para conquistar la tierra prometida. Pero eso no fue la tónica o no fue el quehacer cotidiano del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a un ejemplo muy interesante que aparece en el mismo texto sagrado. Si ustedes después investigan un poco, se van a dar cuenta lo siguiente, ¿no? Se muestra, se demuestra más bien que hay una sensibilidad ética que va creciendo, ¿no? Que conforme el pueblo va avanzando en la revelación de Dios, en su comunión con Él, recuerden ustedes que el pueblo en algún momento no tuvo mucha relación con Dios y se juntó con muchas culturas idolátricas, paganas, ¿no? Y entonces por eso que vemos a personas sacrificando, ¿no? Pero a veces el redactor pone o escribe diciendo que fue como que Dios quien lo permitió o lo habló, pero realmente fueron costumbres que el pueblo adoptó de los pueblos paganos, ¿no? Entonces, fíjense, hay un caso curioso en el segundo libro de los Reyes, donde presenta la guerra de Jehú, ¿no es cierto? La revolución de Jehú y la matanza posterior como algo que Dios lo quiso, como que si nosotros nos quedáramos con ese texto, ¿no? Del segundo libro de los Reyes, hablando solo de esto, de lo que es de la Guerra Santa, ¿no?
Y nos quedamos con la idea de decir, bueno, esta es una guerra, ¿no? Donde Jehú extermina la casa de Acab, ¿no es cierto? Y entonces es como si Dios lo estuviera eh, eh, mandando. Ujú. Y, y entonces diríamos, bueno, esta es una acción permitida por Dios, aprobada por Dios, este, querida por Dios. Pero esta es una historia, hermanos, que el redactor del segundo libro de los Reyes quiso establecer como algo que Dios quiso, ¿no? Era la visión que él tenía sobre la destrucción que tuvo Jehú sobre Acab, sobre todo porque Acab era el símbolo del mal, el rey maligno, ¿no es cierto? Porque Acab era esposo de Jezabel. Entonces, el redactor lo escribe como diciendo, esta es una victoria de Jehová donde él destruye, ¿no es cierto?, a la casa de Acab y consecuentemente a la malvada Jezabel. Ajá. Pero un siglo más tarde, hermanos, de la misma historia, ¿no es cierto?, de la misma historia, el mismo suceso, cuando escribe el profeta Oseas, ¿no? Es su oráculo, y cuando habla acerca de esto, de la matanza que tiene Jehú, ¿no? El rey Jehú contra esto, este, lo ve de manera diferente. Ajá. Y Jehú dice, el profeta Oseas, condena enérgicamente en nombre del mismo Dios aquel derramamiento de sangre que tuvo lugar en la llanura de Jezreel, ¿no? Y entonces eh, vemos que hay otra visión, hay otra óptica, ¿no? Lo que un siglo antes parecía ser una victoria de Dios, un siglo después, en una ética mucho más desarrollada, en la época de los profetas, encontramos al profeta condenando esa acción, ¿no? O sea, no fue Dios quien la ordenó, pero así le escribió el redactor para sus propósitos, para la verdad que él quería describir. Ajá. Entonces, no olvide, hermanos, que estábamos ante la presencia de una obra que se tardó mucho tiempo en escribirse, ¿no? Muchos siglos, 12 siglos, imagínense, es muchísimo tiempo. Y evidentemente, como sucede hoy en día, ¿no? La ética que nosotros hoy tenemos ha venido desarrollándose constantemente. Ujú. Hoy tenemos cambios de conceptos de ética de lo que antes consideramos que era algo bueno y hoy ya no lo es, ¿no? Antes era éticamente correcto, por ejemplo, encontrarnos con un anciano en la calle y saludarlo con respeto. Hoy, si alguien se encuentra un anciano y no lo saluda, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Entonces, vean ustedes cómo los conceptos éticos pueden ir modificándose para bien o para mal, ¿no? Depende cómo se vea. Pero hoy la generación que crece sin pensar que está haciendo mal no saludar a un anciano, pues para él va a ser éticamente correcto. Entonces, es muy interesante ver, hermanos, cómo los aspectos que encontramos en la Biblia, principalmente al inicio, los primeros libros, Génesis, Éxodo, hasta Josué Jueces, ¿no? Donde encontramos la etapa más difícil del actuar de los personajes históricos, ¿no? Ya después se fue cambiando, porque en la época de los profetas eso no existió más. No hay una indicación sobre eso. Muy bien. Otra pista más. ¿Cómo podríamos entender esto, hermanos? A veces no entendemos rectamente el modo de expresarse de la Biblia y nos escandalizamos sin motivo o con menos del debido motivo que debemos hacer, ¿no?
Y entonces debemos entender, a veces nos escandalizamos sin saber, hermanos, sin comprender, ¿no? ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Bueno, el famoso caso de la ley del talión. ¿Mm? Todos sabemos que la ley del talión era como una ley de Dios que hablaba sobre la venganza, ¿no? Que fue una ley muy, una práctica muy continua por el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cuál era la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, hermanos, sin embargo, cuando nosotros vemos el auténtico sentido de la ley, que por cierto no es exclusiva de Israel, sino que es muy común, era muy común a los pueblos antiguos, hermanos, ¿no? Era muy común. El verdadero sentido de esta ley, el motivo por crear esta ley, era evitar que la venganza fuera mucho más allá de lo que era la acción. Ujú. Para comprender esta norma, ¿no? La encontramos en el brutal canto de Lamé que aparece en Génesis. Por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz. Si de la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que la ley del talión lo que está previniendo no es un modo de venganza, ¿no? Sino más bien lo que está diciéndonos esta ley es que la venganza no puede, no debe ir más allá de la ofensa, ¿no? Si nosotros leemos el canto de Lamec, nos damos cuenta que hay una desproporción entre el cardenal o cicatriz y la muerte. O sea, no hay una proporción entre lo que yo hice y el castigo que debo recibir. Entonces, la ley, hermanos, lejos de convertirse en un acto de venganza, se convierte en aquellos tiempos de decir solo ojo por ojo. Si vos hiciste tal cosa, tu castigo o la venganza que debe tener sobre eso, ¿no es cierto? Debe ser proporcional, no debe ser más, ¿no? Es posible que incluso con esta interpretación algunos se sientan escandalizados. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la venganza vemos nosotros que no deberíamos nosotros tener. Pero fíjense, hermanos, cómo hoy, incluso nuestros sistemas penales, hay países donde las leyes condenan varios años de cárcel por robos muy pequeños. Rápido les cuento un caso. Yo conocí un asunto cuando era abogado del famoso delito del famélico, se le llama en México, desconozco si hay en Argentina, pero es aquel que roba a alguien por hambre, ¿no? Y si lo agarran robando por hambre, pues aún así lo meten preso. Y entonces había en la cárcel, hermano, fíjense, yo conocí el caso, era real, un hombre que estaba en la cárcel, lo metieron a la cárcel por robarse una gallina, porque no tenía para darle de comer a su familia. Entonces se le hizo fácil, pasó, vio una gallina por ahí mal colocada, se la llevó, lo detuvieron y estaba en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que trataría la ley de talión? No puede ser, o sea, está bien, se robó la gallina, pero vos pensás que eso es para que esté en la cárcel, ¿no? Entonces, ni a veces nosotros mismos, ¿no? Cuando damos una disciplina o disciplinamos a nuestros hijos, a veces somos más, damos más el castigo que que es lo que es la acción. Entonces, tal vez podríamos recuperar un poco el sentido ético de esta ley, ¿no? Y pensar que la venganza o el castigo no debe ir más allá desproporcionadamente a la ofensa. Entonces, solo es cuestión de entender los contextos históricos, cómo la gente en aquel tiempo entendía estas situaciones, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, Jesús la viene a cambiar, ¿no es cierto? Fíjense cómo él mantiene el sentido ético que encierra esta ley, ¿no? Habéis oído a los antiguos decir, ojo por ojo, diente por diente. Jesús recupera esto porque evidentemente ya se había pasado el punto, ¿no? Este, pero Jesús le dice,
Habéis oído a los antiguos decir ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ¿no es cierto?, que eh, sigan ustedes perdonando al malo. El que te ponga una mejilla, pone la otra, ¿no? Hay un sentido ético, sigue manteniendo el sentido ético de decir la ofensa, la venganza, ¿no? No puede ir más allá de lo que te hizo. Muy bien. Una siguiente pista para más o menos entender esto, hermanos. No podemos interpretar como palabra de Dios lo que es palabra de hombres. Esto se lo dije al principio, quise decírselos para reafirmarlo ahora, en este momento de la clase. Los deseos de venganza que aparecen en labios del profeta Jeremías, del Salmo 137, las blasfemias de Job, ¿no es cierto? Es un tema que hay que hilar muy fino, muy fino. De lo contrario, con nuestras presentaciones simplistas y nuestra ignorancia redomada, podemos incurrir en el mismo pecado que Pablo denunciaba a los judíos. Por vuestra culpa maldicen los paganos el nombre de Dios. Nosotros debemos saber que cuando nos paramos al púlpito, nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios, lo que son palabras de hombres, que fueron personajes, redactores, escritores, ¿no es cierto? Que cada uno tenía su propia visión de Dios. Para algunos ese Dios era debería ser más vengativo, más duro, ¿no? Como a veces hay muchos hermanos en nuestra iglesia donde creen que el pastor tiene que ser más mano firme, ¿no? Con algunos miembros. Y hay algunos miembros de iglesia que creen que el pastor no debe ser tan duro, debe actuar con mucho mayor gracia. Y eso, evidentemente, hermanos, pues sucede lo mismo en los escritores sagrados, ¿no? Son la visión que ellos tenían y tienen que ponerlo en palabra de Dios, pues para darle realce a su palabra. Pero es deber nuestro, como estudiantes de la palabra, identificar que sí es palabra de Dios en conjunto con todo lo que dice el texto sagrado y que no es palabra de Dios, que son cosas que Dios permitió, ¿no? Y que incluso permitió que escritores sagrados pusieran como si viniera de él, ¿no es cierto? Pero que evidentemente Dios en toda su palabra nos va a explicar claramente el verdadero mensaje de su intención, ajá, de su intención. Entonces, un poco no puede explicar el todo, pero el todo sí puede explicar ese poco. Ajá. Entonces, es muy interesante esta pista que podemos. Siempre identifique eso. ¿Qué es palabra de Dios y qué es palabra de, eh, de los escritores sagrados que están revelando la parte humana de los personajes bíblicos? Y finalmente, hermanos, ¿no? Finalmente, debemos decir lo siguiente, como una conclusión para entender todo esto que aparece en el Antiguo Testamento. El principio más importante es que la moral del Antiguo Testamento será imperfecta. ¿Mm? En estas, en estas variaciones que va a tener el texto, el desarrollo de la moralidad de Dios, ¿no? Será imperfecta. En algunos casos lo planteará de manera este, más sanguinaria, menos cruel, etcétera. Pero ahora que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ¿no? Entendemos claramente, y por eso es que nosotros no hacemos la moralidad que había en el Antiguo Testamento, porque entendemos que la revelación definitiva de Dios nos llega a través de Jesucristo. Y él mismo se vio incluso obligado a distinguir claramente entre las normas enseñadas a las generaciones antiguas y la moral nueva, ¿no? La perfección de lo que el cristiano ahora debería de tener como eje rector, ¿no? Fíjense ustedes que en el Sermón de la Montaña, por 6 veces seguidas, Jesús repite la misma fórmula, ¿no? Habéis oído que se enseñó a los antepasados, ¿no? Porque esa era la forma, era su contexto histórico, era la manera en que entendían
las formas que tenían que desarrollar sus relaciones sociales, económicas, familiares e incluso con Dios, ¿no? Pero la fórmula que aparece en el Sermón de la Montaña termina diciendo, pero yo les vengo a decir lo que debe ser, ¿no? Es ya a través de Jesucristo una moral perfecta. Pero yo os digo, ahora tenemos que hacerlo de esta manera. Ujú. Por eso, el Antiguo Testamento no debe ser norma absoluta de conducta moral para el cristiano, ¿no? Pero tampoco motivo de escándalo. Uno no podría decir, bueno, pues yo puedo violar y bueno, después Dios me perdona, ¿no? O puedo asesinar o puedo mentir. No, no es una norma moral de conducta para el cristiano. Es para nuestra enseñanza y darnos cuenta de lo que no debemos suceder. Pero no debemos escandalizarnos por ello, hermanos. Porque, insisto, hoy vivimos las mismas realidades que viven los antiguos, y aún siendo cristianos, ¿eh? ¿Qué historias no hemos escuchado de hombres piadosos, de líderes, de consagrados, de hermanos, hermanas que se dicen ser muy cristianos y que terminan cayendo a causa del pecado, ¿no? Entonces, en todo caso, hermanos, debe ser motivo para escandalizarnos de nosotros mismos, viendo lo poco que hemos avanzado a pesar del mensaje y del ejemplo de Jesús. Ahora, nuestra moralidad, ¿no? Debe estar basada en los principios de Jesús. Ahora el Señor Jesús dijo, no matarás, ¿no? Pero cualquiera que le dice a su hermano, loco, pues ya está pecando, ¿no? Oíste que fue dicho a los antiguos, ¿no? Este, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, hoy tenemos una nueva norma, una nueva pauta de moralidad. Ajá. Y la encontramos en los valores del Nuevo Testamento. Entonces, a partir de la moralidad de Jesús, que es la moralidad perfecta, entonces ahora ese es el parámetro por el cual nosotros tenemos que medir todas nuestras acciones. Ujú. Y es así, queridos hermanos y hermanas, como podemos acercarnos y dar una explicación del por qué estas historias están, qué nos quieren transmitir, ¿no es cierto? Cómo esto en el devenir del tiempo se va puliendo, se va perfeccionando hasta que viene Jesucristo como el símbolo perfecto del quehacer cristiano, de la práctica cristiana, ¿no? Entonces, más o menos eso sería. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Estas pistas de solución no pretenden ser absolutas, se los dije al principio de la semana pasada, cuando iniciamos todo esto. Muy probable que traiga más preguntas que respuestas, pero trato o intento traer a la clase algunas reflexiones, algunas ideas que sin duda podemos profundizar para poder explicar no solamente los problemas científicos, históricos, ahora morales, y la próxima clase veremos los problemas teológicos que existen en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Entonces son algunas pistas que nos permiten a nosotros más o menos entender, ¿no? Con una mejor claridad los fenómenos que aparecen en la escritura del Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Quedó claro? ¿Les ayuda para entender un poco mejor lo que sucede? Permiso. Adelante, hermana Esther. Sí, que ayuda, sí, muy interesante. Bueno, me voy a tener que poner a estudiar, pero está muy bueno, muchas gracias. De nada, Esther, de nada. Me alegra que tengan como que
como que ¿cómo se llama? Un lugar donde al menos sentar un poco el pie y a partir de allí como que empezar a, arriba, ¿no es cierto? Investigar, como dice usted. tal cual, gracias. De nada, Esther. Manalcira, Ahora suena un poco más equitativo el tema, ¿no? Porque una parte que dice, mirando nosotros, nuestros antepasados, pero si ahora llamamos a alguien de una forma despectiva, de una manera despectiva, también está mal. Entonces como que veo que ponen una balanza y se equipara el asunto. O sea, no lo veo tan desproporcionado como al principio. gracias. Interesante, me gusta su apreciación, querida Alcira. Me gusta su apreciación porque sí, evidentemente, ahora cuando uno lo pesa a partir de nuestra propia práctica, ¿no? Ahora que nosotros tenemos a Jesucristo, ahora que nosotros tenemos la verdad revelada, seguimos haciendo cosas que no son éticamente correctas, pues mucho más anteriormente cuando estaba en proceso toda esta revelación de la plenitud del ser humano, ¿no? Y como les dije en un principio, no debemos olvidar que el Antiguo Testamento va a reflejar el carácter profundamente humano y consecuentemente pecador, pues de todos nosotros, de todos nosotros. Pero me gustó su apreciación. Ay, ahora hay un equilibrio mucho mejor, ya no está tan desproporcionada la balanza. Muy bien. Mario, Sí, yo por ahí me quedé con, siempre tuve esa pequeña duda de la historia de Levita y de su concubina. Eh, en ese tiempo se tenía por menos a la mujer, ¿no? O estaba como un escalón por debajo del hombre, ¿no? En el sentido, desde la apreciación de esa historia, que el señor, o sea, el anciano que lo jacobija en su casa, ¿no es cierto? Porque en realidad los hombres vienen a violar al levita, por lo que se entiende en la historia, ¿no? Y el anciano manda a su hija, que era virgen, y a la esposa de levita las mandan como en lugar de levita, o entiendo mal la historia ahí, como que la mandan en el lugar para que no le pase nada al hombre. bueno, difícilmente podría ahora abordar todo lo que tiene que ver con el contexto histórico, religioso, cultural, social, pero sobre todo teológico del libro de los jueces. Este, ah, nosotros lo abordamos cuando veamos libros históricos. Yo hago mucho énfasis en esa historia, la historia del Levita, ¿no? Porque es una historia con la que termina el libro de los jueces, ¿no? Y solamente para contestar un poco esto, sí había algunas costumbres allí muy interesantes, ¿no? Pero la historia de Levita y de la concubina, lo que, al igual que de la tribu del santuario de Dan o ah, ah, sí, sí, del santuario de Anita, que son dos epílogos con los que termina el libro de los jueces, ¿no? Son dos historias ahí como que insertadas en el libro de los jueces. Lo que tratan de resaltar es que en aquel tiempo no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien se le parecía. Entonces, el actuar brutal del levita, de los benjaminitas contra la mujer de levita, resalta por sobre todas las cosas la importancia que tiene el hecho de que el pueblo se había alejado de Dios, ¿no? No seguían, porque fueron, eh, híjole, sería explicar todo el libro de jueces, pero el libro de jueces trata sobre todo de la idolatría que tiene el pueblo, ¿no? El pueblo es idólatra y por lo tanto se ha alejado de Dios.
Y, y como ejemplo de eso, de cómo estaba en ese momento Israel de haberse alejado de Dios, que está la historia del Benjaminita, de la concubina. No podría decir más, amigo mío, primero porque, bueno, el tiempo ya nos ganó. Segundo, porque hay que analizar esta historia en el contexto de todo el libro de Jueces. No es una historia aislada, ¿no? Es una historia que viene como un colofón a toda la teología que viene respecto de las historias de los jueces, ¿no? Pero que tiende básicamente, más allá de los detallitos pintorescos que pueda tener la historia, tiende básicamente a establecer cómo estaba la situación moral en aquel tiempo de Israel y que van a tratar de justificar que por esa acción, como no había quien los gobernase y cada quien hacía lo que bien se le antojaba, ¿no? Entonces el autor sagrado va a justificar la instauración de la monarquía, porque inmediatamente los jueces viene la monarquía. Entonces la monarquía es un sistema de gobierno donde ahora hay un hombre que va a someter a todos, cosa que en la época de los jueces no existía y tan es así que hicieron lo que quisieron con esa mujer. Una preguntita más y si no hay tiempo me contesta la próxima clase. Dale, dale. El tema por ahí no es muy relacionado a lo de clase de hoy, pero es algo del Antiguo Testamento que por ahí me intrigó siempre. El tema de los años. ¿Se contaban igual los años en esa época que ahora? ¿O me voy más referido a la edad de Matusalén, por ejemplo, y esas cuestiones? O la gente vivió realmente tantos años en aquella época, porque después vemos que fue cayendo mucho, ¿no es cierto?, la vida de las personas que en la época de... esa por ahí va mi pregunta. Bueno, sí, no va en función de la clase, ¿no es cierto? Ah, hay dos posturas, una postura que tiene que ver más con que efectivamente las personas antes vivían mucho más tiempo y hay otra postura de interpretación que es a la que yo más me acojo, que tiene que ver con un simbolismo teológico respecto de las edades. Porque estos relatos de las edades aparecen en el Génesis, curiosamente hablando, curiosamente, y aparecen dentro de los primeros 11 capítulos que tienen que ver mucho con narración teológica. Ajá, mucho con narración teológica. Entonces, es probable, amigo mío, si querés al final, porque yo al final quería hablar sobre Abel y Caín, puedo unir un poco las genealogías, porque están unidas. Las genealogías están muy unidas a la historia de Abel y de Caín, por eso yo me inclino más a una interpretación teológica, el número de años que aparece, ¿no? Y la composición que tiene esas genealogías. Tiene un motivo teológico la composición el ritmo que trae la escritura es interesantísimo, porque dice que tal persona vivió y murió, tal persona vivió y murió, tal persona vivió y murió, y al final de esa genealogía, de esa historia, aparece Enoc. Y curiosamente, Enoc no tiene edad. Y curiosamente, Enoc se lo lleva a Dios. Entonces, debemos interpretar esa historia, en mi entendimiento, como una cuestión teológica, pero bueno, evidentemente necesitaríamos entrar en todo el tema del Génesis, que ya vamos a llegar. Así es que con calma y nos amanecemos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, dale. Bueno, hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Un placer. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Linda tarde para todos.